¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nosotros tenemos un acuerdo con RT para emitir sus programas. En algunos casos son programas extraordinarios, en todos los casos son programas extraordinarios y que emitimos a través de nuestro canal de Mecenas, el canal de Patreon, por aquello de darle a quien colabora con nosotros un producto que creo que es de primera calidad. Pero este vídeo que lo vamos a ofrecer ahora lo vamos a dar en abierto porque es un vídeo producido por RT que habla de la venta de España. La venta de España que está haciendo Pedro Sánchez, títere de figuras como George Soros. Creo que es muy interesante que ustedes contemplen este punto de vista de quien habla en esta entrevista, porque puede dar una imagen clara de lo que está pasando en España y de cómo puede acabar España. En este caso también lo emitimos en nuestro canal de Canarias, porque Canarias, a efectos de la inmigración, es una de las regiones más perjudicadas de todo nuestro país respecto de estas políticas. Se suele decir aquello de la verdad os hará libres, pero el decir la verdad se está convirtiendo prácticamente en casi un pecado, en algo prohibido, porque aquel que la dice, aquel que descubre lo que los poderosos no quieren que sepamos, pues es perseguido. Si quieren saber mucho de lo que pasa y de lo que nos quieren ocultar, han venido al lugar idóneo. Empezamos. Perdonen que hoy, pues aluda a mi persona. Mi país, España, se está convirtiendo en uno de los países que más están en la lupa, yo creo que del ámbito internacional, pero lo hace de tapadillo. Lo hace en un segundo plano. No salen demasiados titulares grandilocuentes, no se encabezan los medios de comunicación, pues con titulares grandes en España, pero están sucediendo muchas cosas y muchos asuntos que tienen que ver con el ámbito internacional. Migración, economía, tratos bajo cuerda, espionaje, reuniones del Club Bilderberg, que sobre todo nadie ha podido ver en demasiados medios de prensa, y de todo eso, pues yo quería hablar un poco hoy con una persona que sabe mucho, y les decía yo al principio que esto de la censura se está convirtiendo prácticamente en el pan nuestro de cada día, y yo no sé, Guillermo, si tú te sientes perseguido, censurado o al menos un poco atosigado en España, que se supone que es un país adalid de las libertades, como dice Pedro Sánchez, su presidente. Bueno, la verdad es que, digamos, exponer determinados argumentos ahora mismo, yo creo que en todo el entorno de la Unión Europea es bastante arriesgado, ¿no? Pero a todos los niveles, a nivel profesional, vecinal, familiar, hay una gran presión con respecto a la cuestión del conflicto de Ucrania, y si te sales un poco de los márgenes de lo políticamente correcto o te sales del tiesto, pues puedes, no necesariamente siempre, porque todavía quedan ámbitos de libertad reducidos, pero todavía quedan, pero puede ser objeto de señalamientos y de persecución. De hecho, conozco personas que han sufrido procedimientos penales precisamente por mantener postulados, no digo yo de adhesión, sino de simplemente de objetividad y de neutralidad hacia lo que está pasando. Hoy, como decía yo, prácticamente el decir la verdad es un pecado, y eres una figura que participas en varios medios de comunicación como analista, Guillermo, y que eres bastante crítico, metes el dedo en la llaga en muchos asuntos. Y en muchos asuntos que pueden hacer daño, como yo decía, al gobierno. Eres el autor del libro de Crónica del 2023, sexto año de la era sanchista. Para quien no sepa, de nuestra audiencia, esto de la era sanchista se refiere a Pedro Sánchez, que es el apellido del presidente del gobierno de España. No sé un poco qué es lo que has querido expresar en este libro, que yo creo que es de bastante crítica al gobierno. ¿Tan mal lo está haciendo Pedro Sánchez? ¿Nos está situando a los españoles al abismo? Bueno, la verdad es que es un dirigente absolutamente vendido desde hace ya mucho tiempo al globalismo y al mundialismo. Él fue becario de George Soros,
ha estado en todos sus entramados de asociaciones, subvenciones, chiringuitos, y de hecho con el primero que se reunió, una vez que llegó a la presidencia del gobierno en España a través de una moción de censura que no estuvo refrendada por las urnas, el primero con quien se reunió fue con George Soros. Ya sabemos todos que la política de George Soros es aplicar el caos a todos los niveles, ya sea económico, político, moral, religioso, cultural, y es lo que está aplicando ahora mismo Pedro Sánchez. De ahí el título de mi libro, El sexto año de la era sanchista, el 2023, porque fue un año verdaderamente significativo de un caos absolutamente insoportable, una polarización absoluta, una fragmentación total digamos, del propio pueblo español, dividido en mil batallas, siendo, como yo considero que es, y acredito en mi libro, Pedro Sánchez, un mero peón de George Soros. Es un ejecutor, ni siquiera él puede haber ideado tanto caos. El caos está en la mente Nosotros decías que era un presidente vendido. Nosotros hemos titulado nuestro programa España, un país en venta. Porque realmente parece que las decisiones que se están tomando, y lo digo a nivel internacional, se deben mucho a intentar pagar ciertas deudas o a intentar tapar, ciertos escándalos. A mí me llama uno poderosamente la atención, y es la situación de ese espionaje con Pegasus. La relación ahora mismo entre España y Marruecos ha pasado de ser tensa prácticamente a ser dócil. Se presionaba al principio con el tema de la migración, pero estamos viendo cómo se está yendo hacia una especie de relación, yo no sé si decir de súbdito y señor, porque a Marruecos se le está permitiendo muchas cosas, con todo lo que significa Marruecos, con todo el potencial que tiene Marruecos, y de una manera, por decirlo suavemente, si se podría llegar a un conflicto internacional con todo lo que eso significa, un Marruecos-España. Bueno, realmente Marruecos no solamente tiene comprada a la clase política y económica española y mediática incluso, también en Francia, también en Bruselas ha habido varios escándalos en ese sentido. Marruecos invierte mucho en una política exterior bastante agresiva, ya no solamente hacia el sur, el Sáhara, que es un territorio absolutamente usurpado en contra de la legislación internacional de Naciones Unidas, sino también hacia Argelia y hacia España. Pues para ello ha regado, pues como hace igualmente Gibraltar, a la clase política española, que es muy corrupta, pues con muchísimo dinero, también a los medios de comunicación, y entonces ahora se está produciendo un fenómeno de mucha tensión en múltiples sectores de la economía. Se me ocurre, por ejemplo, el sector agrícola, donde los agricultores españoles sufren una competencia desleal por parte de los productos agrícolas que vienen de Marruecos, ¿no? Que entran con total libertad, prácticamente sin controles sanitarios, a diferencia de los productores españoles, donde se les exige una regulación totalmente desmedida, ¿no? Eso, y luego está, por supuesto, no hay que olvidarlo, los deseos de anexión que tienen con respecto a Ceuta y Melilla, y luego también hacia las Islas Canarias, hacia donde nos envían pues muchísima inmigración ilegal. Pero si miramos hacia atrás, en las relaciones históricas, hay muchos casos similares. Está la famosa Marcha Verde, que fue apoyada por Estados Unidos, porque detrás de Marruecos y como elemento desestabilizador del sur de Europa está Estados Unidos. Está el caso del Sidi Ifni en el año 57. Es decir, desde que España concede a Marruecos su independencia, hemos sido constantemente hostigados, pero no solamente España, sino también Argelia y, ¿qué vamos a decir?, el Sáhara, que está ahora mismo ocupado militarmente. Por lo tanto, es un elemento de desestabilización. Frente a eso, ¿cómo actúa Bruselas o cómo actúa la Unión Europea, España? Pues con políticas claudicantes y totalmente sumisas, pensando que de esa manera vamos a contentar al gobierno Marruecos. Yo creo que habría que cambiar de política, porque la que se ha utilizado hasta el momento no sirve absolutamente para nada, sino para desestabilizar España y perjudicarla frente a Marruecos. Guillermo, has estado hablando, has citado uno de los problemas que yo creo que se sufre en todo el mundo, el problema migratorio. Pero este problema migratorio se lleva sufriendo en el sur de Europa, lo estamos viendo, por conflictos que han sido provocados
por miembros de la OTAN. España lo es. Lo hemos tenido en Libia, lo hemos tenido en Afganistán, lo hemos tenido en Siria, y estamos viendo cómo en España se está dando también una especie de fenómeno. Yo te he escuchado alguna vez en alguna de tus intervenciones decir que España se está convirtiendo en una especie de estado tapón. Tenemos ahora mismo encima de la mesa este conflicto en la Franja de Gaza, y yo te he escuchado decir que hay una especie de plan oculto. Yo no sé si nos puedes decir un poco en qué te basas, si hay algún tipo de plan para que refugiados palestinos puedan llegar a España, y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez en este caso, recibiría alguna compensación económica o algún tipo de favor. Efectivamente, me ha costado mucho desvelarlo a través de la ley de transparencia. Los acuerdos que suscribió Pedro Sánchez nada más llegar al poder, con el apoyo de Soros, firmó acuerdos primero con Angela Merkel, que consolidó con Scholz, luego también con Macron y finalmente con Biden, por el cual la inmigración ilegal de esos países tan lejanos, en el caso de Estados Unidos, son deportados a España. Eso es verdaderamente vergonzoso, pero ¿qué es lo que gana Pedro Sánchez? Como sujeto maquiavélico, vamos a decir, de la política europea, recibe a través de este tipo de acuerdos claudicantes que no son conocidos por los españoles, él recibe una paz exterior, es decir, naciones que históricamente ha desestabilizado a España y lo sigue haciendo, como Francia, y también el caso de Estados Unidos y también Alemania, pues nos están colando, digamos, miles y miles de inmigrantes ilegales que no nos corresponden a nosotros. Pero Pedro Sánchez también, a cambio de esos envíos, recibe promoción internacional, visitas a la Casa Blanca y también dinero. No sabemos si de forma directa a través del Estado... En visitas a la Casa Blanca, decía, perdona que te interrumpa, Guillermo, se hizo ese pacto, ¿no? En cuanto a, digamos, un excedente de migración que pueda tener Estados Unidos, que sabemos que tiene un problema complicadísimo en la frontera, un problema complicadísimo con el tema de la normalización. Muchos de esos migrantes están siendo enviados con aviones a España, y eso es un acuerdo al que ha llegado la administración Biden con Pedro Sánchez, un montón de hispanoamericanos, de latinos que están llegando a territorio español. Sí, así es. Biden digamos, aquí son acuerdos que se hacen, vamos a decir, en la trastienda, de tal manera que Biden puede vender ante su opinión pública, pues que está actuando como, por ejemplo, el Reino Unido con respecto a, creo que es Burundi o Ruanda. Ruanda. Es decir, está alquilando realmente espacios en el exterior donde deportan a aquellos que les son molestos, de tal manera que limpian la cara de cara a su electorado, sobre todo ahora que estamos a las puertas de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y a cambio, Sánchez, de simplemente hacerse una foto o un paseo, porque es un sujeto extremadamente vanidoso, pues está perjudicando a España, porque España también recibe mucha presión migratoria con respecto a lo que es el sur de España, en concreto de Marruecos, también migración descontrolada subsahariana a través de cayucos, pateras. El año pasado entraron en Canarias, creo que 40.000 subsaharianos, y no se identificó a uno solo. Es decir, el propio Estado ya es un Estado inútil, no sirve prácticamente para nada. Los están deportando o trayendo a la península ibérica, y de ahí los colocan en hoteles de lujo, a pensión completa y con todos los gastos pagados. Hablábamos con Rubén Pulido, también periodista experto y analista en migración, de la manera en la que se estaba realizando todo esto, en la que estaba llegando a Canarias, y él nos enviaba incluso por interno vídeos de cómo llegaban por la noche con nocturnidad y alevosía, ¿no? Como se suele decir, para que pues prácticamente nadie se enterara, ¿no? Y después el reparto. Una cosa es el drama, desde luego, de la migración de todas estas personas, y otra cosa es de qué manera se está realizando y quizá ocultando a la opinión pública. Por eso decía yo que hoy en día el decir este tipo de cosas, el decir estas verdades, están perseguidas y duelen. Y eso duele y mucho al gobierno de España, que parece que no admite ninguna crítica en este caso. Así es, realmente, y comparto tu opinión, las personas que hacen ese trayecto son también víctimas, porque sufren primero un trayecto que es un horror, es un infierno. Miles de ellos se quedan en el fondo del Atlántico, y luego vienen a la península ibérica y salvo esa primera fase... Del Mediterráneo, en este caso, del Mediterráneo. Bueno, sí, del Mediterráneo, pero también vienen del Senegal, por ejemplo, y sí, a las Islas Canarias, y ahí mueren en el Atlántico. Y luego, cuando entran en Europa, en el jardín que dice Josep Borrell, pues lógicamente luego se les abandona y viven en situaciones precarias, sobre todo los más vulnerables,
que son las mujeres y los niños. La realidad es que la Unión Europea, y en concreto España, está, yo creo que colaborando por medio de las ONGs de Soros, que quiere generar el caos. Repito que esto es fundamental. Él destruye las sociedades generando el caos. Lo que está es colaborando con el tráfico ilegal de personas. Porque lo lógico, lo razonable sería, lógicamente, cortar esas líneas de llegada a España, porque no hay, y que todo se canalice a través de programas que, bueno, se pueden realizar. Hay otras naciones que los están realizando. Por ejemplo, Italia está ahora mismo realizando, creo que está teniendo una política migratoria mucho mejor que la española, porque aquí en España es que al final se abren las puertas y nos encontramos con que luego los centros turísticos se convierten en lugares de concentración, ¿no? Incluso se están construyendo campos de concentración, ¿no? Y esto lo hilo con lo que me planteabas con respecto a Gaza. Lo de Gaza está cantado, porque eso fue una filtración de la inteligencia israelí en medios de comunicación de ese país, de los cuales se hicieron eco los españoles. Es decir, no es algo que me haya podido inventar, sino que salió publicado en el diario ABC. Y ya se están teniendo lugar las manifestaciones de esos primeros acuerdos. Por ejemplo, Canadá, que va adelantado y está en esta misma colaboración, ya ha admitido a más de 5.000 los visados a palestinos gazatíes. Y aquí en España el acuerdo, según se trasciende en ese informe de la inteligencia israelí, que, ojo, y que no ha desmentido, eso es muy importante, lo que se habla es que con financiación saudí se traerán a España cientos de miles, que es la situación ideal para Soros generar ese caos del que se ha alimentado toda su vida, porque ya sabemos al final qué problema causa esta situación. Los palestinos tienen que vivir en su tierra originaria, que es Palestina. Cuando fueron desplazados al Líbano y luego a Jordania, hubo guerras muy sangrientas, ¿eh? Y eso es lo que nos quiere traer Soros y su lacayo, su perrito faldero, Pedro Sánchez, a España, una situación que convierta nuestra nación, que es una nación referente en la historia universal. No hay que olvidar que España está vinculada a los pueblos hermanos en Hispanoamérica. Conformamos una comunidad lingüística de 600 millones de personas, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, intenta generar ese caos que derive en lo que busca George Soros desde el principio, es destruir la humanidad. Guillermo, hablabas antes del jardín, esa frase o esa expresión célebre del señor Josep Borrell. Recientemente se han celebrado las elecciones europeas, hemos visto que hay algunos cambios de tendencia, pero finalmente esto es lo mismo. Es decir, lo que estamos viendo es que finalmente el Partido Popular, en este caso con la señora von der Leyen a la cabeza, digamos como cabeza visible, todo esto al final se queda prácticamente en un paripé con esta izquierda globalista. Y estábamos hablando de cómo se puede estar cambiando un poco la cara de España. Tú hablabas de polarización, hablabas de quizá un cambio de tradiciones, hablabas de una migración descontrolada, y yo no sé si es esta misma agenda la que se está intentando imponer en toda Europa. Y lo vemos a través de la elección de los europeos. Cuidado, con un altísimo % de abstención, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero decía la señora von der Leyen, y lo has tocado al principio del programa prácticamente así como abuela pluma, que esto se iba a convertir en una especie de bastión contra la ultraderecha, dicho, y un bastión también de apoyo a Ucrania. España ha dado la mayor participación, digámoslo así, o la mayor inversión recientemente a Ucrania, pero nos estamos encontrando un poco que les ha salido el tiro por la culata, porque muchas de las armas o mucha de esa inversión que estaba llegando o que debería llegar para Ucrania son armas que en el mercado negro han aparecido en España con bandas criminales y del narcotráfico. Bueno, vamos a ver, en relación a las recientes elecciones que ha habido en el Parlamento Europeo, a mí me gusta, yo creo que hay un batacazo importante a las dos figuras belicistas más importantes de la Unión Europea, que han sido Scholz, el canciller, que está herido de muerte, es la tercera fuerza política, la socialdemocracia, ese es el hundimiento total, y por otro lado Macron, que también se ha destacado por su belicismo. Es decir, yo creo que hay una parte sustancial de la sociedad que ha votado en términos de castigo rechazo al belicismo, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Es cierto que el Partido Popular todavía sigue teniendo una mayoría, pero ahorita a los liberales y también a los socialdemócratas. Pero al final son todos cabezas de la misma hiedra, que son, en el fondo son todos belicistas. Pero están surgiendo y se están consolidando fuerzas europeístas, vamos a decir, de la Unión Europea, que van, yo creo que en una línea absolutamente contraria, ¿no? Y efectivamente, la cuestión de Ucrania es una cuestión capital en estas elecciones. Lo que pasa es que ningún medio de este mundo unipolar en Occidente lo ha puesto
tan de manifiesto. Eso es una interpretación que hago yo con respecto a, por ejemplo, los resultados que ha tenido Orbán en Hungría, los que ha tenido el FPÖ en Austria. Es que, es decir, son resultados de naciones centroeuropeas cuya votación tiene una traducción, yo creo, bastante importante. Y también en Alemania, Alternativa por Alemania, se ha colocado ya como segunda fuerza política y tiene una posición, yo creo, mucho más inteligente y neutral con respecto a la cuestión de Ucrania. El tema de, efectivamente, el acuerdo de seguridad que ha firmado recientemente Pedro Sánchez con Ucrania va en esa línea también de generar la desestabilización y el caos. En ningún caso en España, en la opinión pública, hay un sentir mayoritario hacia Ucrania o hacia Rusia. Hay una lejanía y así que verlo por la distancia, sobre todo geográfica. Al principio hubo mucha presión, pero los españoles tienen sus propios problemas y sus propias necesidades como para que ahora nos quieran empujar a un conflicto bélico que es en lo que está. Sí, pero Guillermo, antes sí que nos decían todo el todo por Ucrania en España, ¿no? Si te tienes que duchar con menos agua, si poner la lavadora, nos decían por la noche, si hay que pasar alguna necesidad, se han escuchado hasta, bueno, si hay que saltarse alguna de las comidas, lo más importante es esto. Y estamos hablando de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, si se puede decir así, o de más de izquierdas casi prácticamente de toda la historia de la democracia, que sea el que más invierte en defensa y que la defensa que prácticamente estaba denostada o estaba prácticamente, no sé, señalada por el partido que encabeza Pedro Sánchez, hoy en día sea la que más está poniendo la carne en el asador y más invirtiendo millones, simplemente hay que escuchar a Margarita Robles. Bueno, vamos a ver, pero es que la izquierda española es una izquierda globalista, unipolar y otanista completamente, y de Bilderberg. Ha pegado un viraje impresionante en estos 40 años. Al comienzo de la transición tenían un cerco claramente antiestadounidense, antiimperialista, pero es que ahora mismo la izquierda en general en toda Europa es la más belicista, incluso más que sectores que son conservadores y que son otanistas. Yo creo que eso viene un poco por la orfandad ideológica en la que han quedado después de que cayera el muro de Berlín. Se han quedado absolutamente sin referentes y la OTAN de una forma inteligente ha sabido ocupar esos espacios hasta el punto de que ahora mismo, como bien comentabas, pues Pedro Sánchez ha organizado, por ejemplo, en el 2022 la cumbre de la OTAN en Madrid, que ha sido una completa vergüenza. Hace unas semanas en Madrid la reunión del Club Bilderberg, es decir, está a la vanguardia de ese mundialismo. Ha firmado un tratado con Zelensky de 10 años que ni siquiera han publicado en España, que es cosa verdaderamente incomprensible, porque es un tratado internacional y además tenía que haber estado autorizado por el Parlamento. No lo ha pasado ni por el Parlamento, no lo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y lo que es más grave, va a sacar el dinero que está asignado en los presupuestos de este año a las Fuerzas Armadas españolas para armar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y en paralelo, como bien os has indicado, estamos advirtiendo, sobre todo la Guardia Civil, que es en quien se encarga del control, vamos a decir, marítimo y sobre todo en la lucha contra la droga, que los narcos, las principales mafias, están empezando a usar en España armas que provienen de Ucrania y que fueron regaladas o entregadas por la OTAN. No solamente está pasando eso en España, pasa también incluso en México. El narco en México se está armando con armamento sofisticadísimo de la OTAN. Además era armamento en el que anteriormente, pues desde hace décadas, se utilizaban los viejos Kalashnikov, típicos pues de hace ya varias décadas. Pero ahora no, ahora es que es armamento de última generación fabricado en Occidente y que ha caído en manos de las peores bandas criminales, ¿no? Por lo tanto, aquí nos encontramos con que hay no solamente una colaboración con las mafias de la inmigración, sino que vemos que la OTAN es una pieza más de ese tráfico de armas que al final trae como resultado pues muerte, drogadicción, desolación y decadencia de Occidente. Al fin y al cabo es seguir una agenda globalista y un seguidismo que estamos viendo en este gobierno y que estamos viendo también en otros países de Europa. Citabas, y quería preguntarte un par de cosas más brevemente, Guillermo. Citabas el tema del Club Bilderberg. Yo no he visto demasiados titulares. Se han reunido hace nada en Madrid como quien oye llover. Y todos sabemos qué es este club, las personas que van y qué es lo que se decide allí ahora mismo, qué es lo que está en juego, ¿no? Pues sí, para España es muy preocupante. El que veamos a la OTAN que se reúne en 2022, abril de 2024, significa que España ahora mismo es un laboratorio. O sea, la gran batalla del globalismo o el laboratorio es España.
Entonces, por eso es tan importante que los patriotas de todo el mundo nos apoyen, ¿eh? Que no piensen que los españoles somos todos como Pedro Sánchez, al contrario, le detestamos, porque él no ha llegado allí de una forma limpia, ha llegado por el empujón y el sostén de George Soros. Entonces, esto no es un campo de batalla bélico, vamos a decir, como el de Ucrania, pero aquí tenemos batallas increíbles a nivel cultural, ideológico, sociológico, y desde luego estamos dando esa batalla con Guillermo, todas nuestras fuerzas. apenas un minuto, pero donde también se está dando una batalla, en este caso de Atlética, te podrá gustar más o menos el presidente de Argentina, Milei, te podrá gustar más o menos otro tipo de presidentes, pero España está rompiendo relaciones internacionales con algunos países con las que tenía los lazos muy, muy fuertes. Digo ahora mismo Argentina porque nos está viendo mucha gente allí y ya no porque sea el gobierno de Javier Milei, sino porque Argentina es un socio de España histórico y ahora mismo las relaciones están por los suelos. No sé qué pueden pensar otros países de la región americana que pueda hacer España con respecto a ellos. Pues mira, las naciones anglos, desde hace 2 siglos de la emancipación, siempre han apostado por dividirnos. Ya sea antes entre la idea, vamos a decir, conservadora, liberal, y ahora con estas minucias, ¿no? Realmente es absolutamente artificial. Además, es simplemente para calentar a su hinchada política, para conseguir, digamos, un mayor impacto en la opinión pública y conseguir a lo mejor un puñado de votos más. Eso da una medida de la irresponsabilidad. Es decir, los dirigentes de las naciones hispanoamericanas deberían ser como los dirigentes de las naciones árabes, o de las naciones africanas, o de las naciones, vamos a decir, del mundo multipolar. Tenían que reunirse, hablar tranquilamente, decirse las cosas a la cara, pero ante todo constituimos una comunidad lingüística, cultural, social y religiosa de 600 millones de personas. Entonces, esto es una pelea de patio de vecinas. Es una minucia, pero es lo que nos ha tocado. Tenemos en España un presidente del gobierno pues que sistemáticamente mete las narices en lugares lejanos, ya sea Ucrania, ya sea Gaza, ya sea Argentina, porque realmente en su hoja de ruta de Soros está pues montar líos y montar bronca en todos los sitios. Me quedo con ganas de más y me quedo con ganas de nada de bronca y sí de mucho análisis. Así que te voy a emplazar porque es que como me quedo con ganas de más, seguramente vamos a tener la ocasión de volver a hablar. Te doy las gracias de verdad por haber estado con nosotros. Mucho éxito con el libro y sobre todo muchas gracias por decir las cosas como las piensas y sin ningún tipo de tabú, porque para nosotros, yo creo que para la audiencia es lo más importante. Gracias de verdad, Guillermo. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Muchas gracias, un abrazo. Pues ya lo han visto, verdades como puños es lo que decimos aquí en nuestro programa y sin tapujos. Caiga quien caiga en este caso. Nosotros nos marchamos ya saben dónde estoy. La semana que viene, otro tema más. Chao.